parece, empezamos nuestra charla o conferencia, como decíamos. Recuerdo los móviles, por favor, si los podemos apagar. Y bueno, como bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva conferencia de la Sigrid, en este caso, que bueno, ya vemos que ya con el folleto que ya seguro tenéis todas, es profesora y también conferenciante. Y hoy tenemos un tema, bueno, yo creo que todos los que hemos estado, habéis podido estar, pues son interesantes, pero este también es muy interesante porque es personas fiables. Difícil, ¿no? En nuestro tiempo a veces encontrar una persona que te puedes fiar de ella, que te dice la verdad, que es íntegra, es difícil. Así que Sigrid nos explicará qué son las personas fiables, cómo podemos ser fiables y, bueno, alguna solución para poder hacerlo. Ahora le comentaba a ella que cuando esta mañana pensaba en todo este tiempo que vamos a estar juntos, pues hace bastantes años, leyendo un salmo que hay en la Biblia, pues me quedó grabado y, bueno, ahí está en mi mente siempre. Dice, prestaré atención, dice un sabio, ¿no? Salomón, prestaré atención al camino de la integridad y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, no solo con las personas, y me hizo pensar, ¿no? Dentro de mi casa, donde nadie me ve. Y bueno, eso pues espero que también Sigrid ahí nos dé una pincelada en esto, pero a mí es una de las cosas que me hizo pensar y os lo quería comentar. Así que Sigrid, cuando quieras, estamos, como sabéis, el tiempo que ella nos lo comenta y después nos hará unas preguntas en las que podemos participar y tener coloquio y con toda familiaridad que ya nos conocemos y con toda la confianza, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos. Es un privilegio estar otra vez aquí compartiendo con vosotros sobre un tema, personas fiables, beneficios de la integridad. Nos costó un poco encontrar una imagen, pero me gustó este puente porque, bueno, yo creo que es bonito, limpio, ¿no? Todo regular, y aunque no sé qué riachuelo o qué abismo pasa por debajo, pero yo me fiaría, ¿no? Pasar por este puente sin miedo, ¿no? Entonces me gustó como ilustración. ¿Alguna vez alguien te ha prometido algo y luego no lo hizo? Sí. ¿Alguna vez has visto a alguien aparentar lo que no era? ¿Alguna vez alguien te ha engañado? Seguramente todos tenemos experiencias, ¿no? Yo por lo menos nosotros sí. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Si eso te ha pasado en tu vida una vez o muchas veces, ¿cuál fue el resultado? Te habrás sentido decepcionado, dolido, ofendido, ¿no? Y quizás tonto si te han engañado, ¿no? Luego piensas, ay, cómo no me he dado cuenta, ¿no? O cómo he podido permitir eso. ¿Qué conclusiones sacaste de estas malas experiencias? Si ha sido algo importante o algo grave, habrás decidido ser más prudente, seguramente, ¿no? No fíate más de la persona, de esta en concreto, o quizás incluso ya no fíate de nadie. Personas que han sufrido mucho engaño, mucho, falta de integridad, pues a veces ya no se fían de nadie, ¿no? Ya no confían en nadie, porque causa desconfianza, ¿verdad? Estas cosas. Y por lo menos no fíate de las apariencias, ¿no? Porque las apariencias engañan, como se dice. Bueno, si pensamos en nuestra sociedad y en la política, pues yo creo que no hace falta decir nada. Ahora la mitad de las noticias está llena de las guerras incesables, que cada día nuevas noticias sobre eso, y la mitad, todos estos escándalos de corrupción, de verdad es que tremendo, ¿no? Entonces todos sabemos de esto, ¿no? Y bueno, es más evidente que todo, ¿no? Podríamos hablar largo y extendido también de muchas personas famosas e importantes que al final salió a la luz que no eran íntegros, ¿no? Que había algo detrás, una realidad fea escondida, ¿no? Detrás de la apariencia o de lo que se conocía. Estrellas,
jefes de Estado, líderes religiosos, que han tenido mucho éxito, pero detrás de sus grandes palabras se escondía una vida escandalosa, ¿no? En algunos casos. Y bueno, si eso pasa en un contexto religioso, además, puede producir un tal desengaño entre los seguidores que acaban dando la espalda a su religión o iglesia. Y eso también ha pasado, ¿no? Porque la vida y conducta de los líderes no corresponde a sus palabras. Habían como dos realidades, ¿no? Y bueno, hoy tengo casos muy recientes que no hace falta nombrarlos, ¿no? No religiosos, pero me refiero a la vida pública, ¿no? Y luego todos se quedan como muy sorprendidos y se llevan un disgusto, ¿no? La falta de integridad crea decepción, desconfianza, frustración y un sentimiento de inseguridad, de desorientación, un poco como si descubres que el capitán de barco al que te has subido es un alcohólico, ¿no? Que no sabes lo que te espera, ¿no? No te puedes fiar. Afortunadamente, también hay ejemplos positivos. Por ejemplo, en la historia, personajes que han tenido un carácter intachable y que han tenido un gran impacto positivo en su entorno y en su época, incluso más allá de su tiempo, como por ejemplo Mahatma Gandhi, ¿no? Que liberó a la India de la opresión británica, Teresa de Calcuta o Jesucristo. Y quizás, espero que sí, conocemos también personas en nuestro propio entorno cercano que son fiables, que hacen lo que dicen y viven coherentes con sus convicciones. Ahora, para entender qué es realmente la integridad, la palabra íntegro realmente significa entero, no dividido, no dañado. Es la idea de algo intacto que no ha sido tocado o alcanzado por un mal, que está en estado de pureza original, podemos decir, sin contacto o contaminación con un mal o un daño. Como ilustración nos pueden servir las estatuas griegas de mármol de viejos tiempos, que a veces tenían unas grietas, ¿no? A veces el mármol, después de muchos años, empezó a tener unas grietas. Las grietas se solían tapar con cera y así se simulaba, no se veía, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando pegaba mucho el sol, la cera se derritía, ¿no? Y entonces salía a la luz la verdad, ¿no? Digamos. Entonces la palabra sin cera significa tal cual, genuino, ¿no? Es decir, lo que se ve es lo que es. No hay una apariencia y luego la realidad es otra, ¿no? Eso es lo que significa en realidad la palabra sincera, ¿no? Como de mármol puro, sin engaño, sin aparentar algo que no es. Entonces sea lo que uno pretende ser, no pretende ser algo que uno no es, ¿no? Sea lo mismo por dentro que por fuera, ¿no? Que eso me hizo pensar también en estos pequeños huevos de chocolate que se suelen vender, ¿no? Creo que aquí por Pascua también o por Navidad, y que hay unos buenísimos, ¿no? Que están rellenos de chocolate, ¿no? A mí son los que más me gustan. Pero luego hay los que solo tienen chocolate por fuera, ¿no? Además, a veces una capa fina y dentro están huecos. Me acuerdo de la decepción como niña, ¿no? Cuando los huevos de chocolate pues eran vacíos por dentro, ¿no? Pero entonces, íntegro significa lo mismo por fuera que por dentro. Una persona íntegra es una persona que vive según sus principios, no está dividida. No es una persona diferente en circunstancias diferentes, como un camaleón, ¿no? Que según donde está, cambia de color. Es la misma persona en privado como en público. Y entonces es alguien a quien se puede confiar, ¿no? Lo que dice es lo que piensa, sin malas intenciones detrás, sin dobleces, cumple lo que promete y no promete lo que no tiene la intención de cumplir, ¿no? Es una persona recta y coherente con sus valores personales, es fiel a sí mismo y hace lo que dice. Jesucristo decía que nuestro sí debería ser un sí y nuestro no debería ser un no, ¿no? ¿No? Que digamos una cosa y luego hacemos otra, ¿no? Porque entonces la gente no se puede fiar, ¿no? Y se lo descubre y bueno, y eso, que tenemos muchos ejemplos de lo contrario, ¿no? Una persona honesta, honrada, respetuosa, responsable
leal, correcta, firme en sus acciones. Pues un libro que habla mucho de la integridad, y ya lo citó Nieves al principio, es la Biblia, que habla mucho del contrario de la integridad, por un lado, de la mentira, el engaño, la hipocresía, la perversidad, la corrupción, pero también habla en el lado positivo de la integridad y pureza moral, como la actitud y conducta que busca hacer lo correcto y agradar a Dios. Como dijo, por ejemplo, el rey Ezequías, que dijo en un momento, Señor, recuerda que me he comportado con fidelidad y rectitud en tu presencia, haciendo lo que te agrada. ¿Cómo podemos desarrollar un carácter íntegro? La integridad se puede adquirir, en primer lugar. La integridad se puede adquirir. No es algo innato. Las personas no nacen íntegras o no íntegras. No es como otras cosas que sí que son innatas, ¿no? Que el aspecto físico, la constitución física o cómo funciona el cerebro. Hay algunas cosas que son así porque por los genes, ¿no? Que nacemos así y que no se pueden cambiar, ¿no? Y luego hay otras cosas que son el carácter, es lo que vamos desarrollando con los años, desde pequeños y hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, la integridad no es algo innato. Por lo tanto, se puede alcanzar, se puede desarrollar, es algo al alcance de todos. La integridad, nadie tiene excusa. No, yo he nacido malo, yo he nacido no sé cómo, ¿no? No, está al alcance de todos. Es algo que se puede aprender porque empieza con una decisión. Y eso es también algo que vemos mucho en la Biblia. Por ejemplo, uno de los salmos que habla mucho de este tema de la integridad es el Salmo 119. Y dice, por ejemplo, así: escogí el camino de la fidelidad. He tenido presentes tus decisiones. Está hablando a Dios, es como una oración, las decisiones de Dios, ¿no? Escogí el camino de la fidelidad, he tenido presentes tus decisiones. Me he adherido a tus mandamientos. Se ve que es un acto de voluntad, ¿no? La integridad comienza con una decisión interior. El querer ser íntegros. Considerarlo una prioridad. Estar dispuestos a cambiar de actitud, la manera de pensar. Entonces, esto nos habla del corazón humano. La integridad empieza en el corazón y requiere esta reflexión y una decisión, ¿no? En otro lugar dice el mismo autor, el mismo salmista: he reflexionado sobre mi conducta, me comporto según tus mandatos. Sin demorarme me he apresurado a respetar tus mandamientos. Y luego dice: las redes de los malvados me cercaban, pero yo no he olvidado tu ley. Entonces vemos esta reflexión, este análisis, ¿no? Y luego la decisión de cómo quiere él actuar, ¿no? Entonces, porque sabe el salmista que Dios es bueno, Dios es justo, Él ha creado al hombre y sabe lo que es lo mejor para el ser humano. Entonces, los caminos de Dios, sus estatutos, el salmista considera que son los mejores para él. Entonces, él toma esta decisión de andar en estos caminos, de seguir estas pautas que Dios le da, ¿no? Y antes hemos leído estas palabras del rey Ezequías que hablaba de un corazón íntegro. Y también Jesús decía en el famoso Sermón del Monte: dichosos los de corazón limpio. Quizás hemos oído, ¿no? Esta frase que es muy conocida. Entonces es esta decisión y que empieza en el corazón. Y luego, en tercer lugar, la integridad se desarrolla poco a poco. Como todo carácter bueno, es un aprendizaje, es un entrenamiento, ¿no? Es un crecimiento poco a poco. Cuando investigué un poco sobre este tema, leí una frase que dice: aprender a caminar en integridad no es algo inmediato, que uno hace de un día para otro, sino más bien una característica que se va desarrollando cuando se practica todos los días.
Y luego otro decía, que es una frase un poco de aviso, la integridad de ayer no me sirve para ser íntegro hoy. ¿Y cuántas personas que han empezado bien luego han caído, ¿no? Entonces también desgraciadamente puede pasar esto y nos sirve de aviso, ¿no? Que si estamos en el buen camino y estamos desarrollando un buen carácter, buenas actitudes, cuidado, porque en algún momento podemos caer, ¿no? Y eso porque, que no lo mencioné, pero en realidad no nacemos íntegros, pero nacemos con una tendencia hacia el egoísmo, hacia la hipocresía, ¿no? Hay cierta tendencia hacia el mal que llevamos dentro y no puede arrastrar, ¿no? También, ¿no? Y hacernos caer. Hay que volver a decidir ser íntegro en cada nueva situación. Eso requiere sensibilidad, conciencia alerta, ¿no? Que produce, como dijo otra persona, el deseo de hacer lo correcto y no lo incorrecto. Después significa decidir rechazar la hipocresía a toda costa, ¿no? Resistir a la tentación de usar la mentira y el engaño, como vemos en estos ejemplos del salmista. Él reflexiona, analiza y decide lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, ¿no? Resistir a la tentación de usar la mentira y el engaño. Decidía no querer depender de lo que opinen los demás. Eso es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces nos juega de mala pasada el no querer que se ofendan, que se molesten, que nos miren mal, que nos hablen mal. Y a veces nos callamos, por ejemplo, aunque sabemos que deberíamos decir ciertas cosas o denunciar ciertas cosas, y por temor, ¿no?, a la reacción de otros, pues nos callamos, ¿no? Entonces, pero la integridad requiere actuar según nuestras convicciones, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos ni por el miedo a los demás o depender de la opinión de los demás, sino ejercer nuestra voluntad para seguir nuestros valores y no dejarnos dominar por nuestros sentimientos, ¿no? O impulsos o nuestros estados de ánimo, quizás la pereza, la comodidad, he prometido algo pero me da pereza, realmente no tengo tiempo, no me da la gana, no digo nada pero no lo hago, ¿no? Entonces también a veces pues puede pasar esto, ¿no? Si practicamos esta actitud a menudo, la buena actitud de la integridad, vamos formando nuestro carácter. Quizás habéis escuchado otro dicho que es bastante conocido que dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino, ¿no? Como cual empieza todo en la mente y luego se va uno entrenando a reaccionar bien, a actuar bien y caminar en este buen camino, ¿no? En cuarto lugar, la integridad requiere determinación. Otro autor decía, estamos siendo valientes cuando vivimos de acuerdo a nuestra conciencia. Es más cómodo deslizarse hacia abajo por la colina de la vida que seguir las escaladas, algunas veces duras, del camino de lo que sabemos es correcto. No siempre es fácil actuar correctamente, no siempre es fácil ser íntegros, ¿no? A veces es más fácil, Jesucristo decía, el camino ancho hacia la perdición, bueno, es fácil, ¿no? El camino hacia la perdición es ancho y estrecho, angosto, ¿no? Es el camino hacia la salvación. Entonces, es más fácil a veces dejarse llevar o caer en esta trampa, ¿no? Hay que tener determinación. Y el salmista, ya que hemos citado varias veces, antes lo decía, ¿no? Dice que aunque los lazos de los impíos, es decir, que los que actúan mal, que les da igual los caminos de Dios y demás, me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. Es decir, ir contracorriente, ¿no? Aunque otros actúan mal o me llevan a, bueno, también llevarles ir en la misma dirección, pues ir contracorriente según las convicciones que tenemos, ¿no? Y ahora, ¿qué son los beneficios de la integridad? Porque el tema lo habíamos llamado así, ¿no? Y vais a pensar, ¿y los beneficios qué? ¿Cuándo va a hablar esto, no? Pues otra cita, al vivir con integridad personal, los demás se dan cuenta que pueden confiar en nosotros. Nos convertimos en un amigo digno de confianza. Si otros ven que dices lo que piensas, que haces lo que dices, que cumples
lo que prometes y que eres lo que pretendes ser, podrán contar contigo. Serás una persona fiable. Te van a apreciar por ello y serás un ejemplo. Y eso es bueno para los demás y a la vez es bueno para ti. Te puede abrir puertas para establecer relaciones sólidas. Te puede dar la satisfacción de actuar bien y una conciencia tranquila. Otro decía, una persona de integridad tendrá una buena reputación y no tendrá temor de ser expuesta o descubierta. La integridad brinda un camino seguro a través de la Biblia, a través de la vida. Y eso es también lo que enseña mucho la Biblia, el gran contraste entre los que actúan con falsedades y perversidad, que al final la verdad sale a la luz, ¿no? Como se dice, y es verdad, y lo estamos viviendo estos días, ¿no? Con las telenoticias y eso, acaban siendo descubiertos y destrozados. ¿Y cuántas personas famosas que han tenido mucho éxito acaban en la cárcel, ¿no? Acaban arruinadas en su reputación tan estupenda que tenían? Acaban siendo descubiertos y destrozados. Los caminos del hombre que vive de espaldas a Dios y sin ética clara no son provechosos a la larga. Llevan a la corrupción, al desengaño, al caos, a la destrucción. Vivir sin integridad lleva a la desintegración de todas las cosas. Relaciones se estropean, proyectos se vienen abajo, líderes pierden el apoyo de sus seguidores, países entran en crisis y así luego se les va, ¿no? Hay otro libro de sabiduría en la Biblia que es el libro de Proverbios, del que podemos aprender muchas cosas, y ahí dice, por ejemplo, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Ahí he dicho, las mentiras tienen patas cortas, ¿verdad? En alemán también lo tenemos. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía, ¿no? Quizás al principio parece que les va bien, pero a la larga va a salir la verdad a la luz y van a acabar mal, ¿no? Entonces no merece la pena. Y otra vez, algunas últimas citas del mismo Salmo 119, que dice, no tendré que pasar vergüenzas, porque es el hombre este que reacciona, que reflexiona, elige, ¿no? Los buenos caminos, las buenas actitudes y demás, y entonces tiene esta seguridad de poder decir, no tendré que pasar vergüenzas. ¿Cuánta vergüenza pasan ahora estas personas que su vida privada la parte oculta de su vida ha salido a la luz y se pasa por el mundo entero en todas las noticias, ¿no? No me imagino, ¿no? Qué vergüenza tienen que pasar. Y este hombre puede decir que no pasará vergüenza. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Está otra vez hablando a Dios, ¿no? No seré avergonzado. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Los caminos de Dios y la ética de hacer lo correcto y ser personas íntegras son buenos para nosotros. Valen la pena, son provechosos, nos traen tranquilidad, seguridad, satisfacción, buena reputación, aprecio. Estos son estos beneficios personales, ¿no? Y también son provechosos para otros. Si pueden contar con nosotros, somos un ejemplo, ¿no? Esos son los beneficios para los demás. Y son provechosos para la sociedad, ¿cómo no? Habría más seguridad, más justicia, más igualdad, más paz si todos fueran personas íntegros, ¿verdad? Y actuaran en rectitud y harían lo que dicen y lo que pretenden ser, pues yo creo que muchas cosas serían diferentes. Y finalmente la integridad honra a Dios, porque es un reflejo de su carácter. Hemos sido creados a su imagen. Y esos son los beneficios de la integridad que he encontrado y bueno, espero que todos podamos hacer este esfuerzo y tenerlo presente, ¿no? Para también, bueno, ser personas fiables que puedan contar con nosotros y que, bueno, que no haya una doble vida, una doble realidad, una apariencia y luego otra cosa por detrás, ¿no? Y ya está. Bueno, esas eran mis reflexiones. Y ahora podemos tener un tiempo un poco de coloquio. Si queréis, ya sabéis que antes nos sentábamos en mesas tomando café abajo, ¿no? Y teníamos unas preguntas en las mesas.
Pero bueno, podemos hablar así con libertad. Había preparado estas dos preguntas como teníamos costumbre. La primera es, ¿qué nos puede animar a buscar la integridad en nuestra vida? ¿Qué nos puede animar a buscar la integridad en nuestra vida? Entonces, si queréis libremente comentar algo sobre esta pregunta.